Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día vamos a tratar el tema del objeto del negocio jurídico. ¿Ya? Hay varias definiciones respecto del objeto, hay harto debate, algo parecido a lo que tuvimos con el tema de la causa la semana pasada. Ya nosotros vamos a repasar un poco esos conceptos y quedarnos con un concepto que vamos a manejar nosotros en base a lo que, al menos en el Perú, regula el Código Civil. Ese concepto ya de entrada les voy adelantando que en nuestro sistema peruano en particular, básicamente lo que busca, y esta es la cuestión de sentido común que queremos recoger en este punto, lo que busca este concepto es que cuando uno celebra un negocio jurídico, uno haga un negocio jurídico que va a generar relaciones jurídicas realizables, que las personas, aquello a lo que se están comprometiendo, sean compromisos realizables, que se puedan hacer de acuerdo a una lógica, digamos, cotidiana, ¿no? Algo que sea factible de realizar, ¿no? Eso es a lo que nos estamos refiriendo, ¿ya? Vamos a las distintas definiciones o a las distintas posturas en base a las cuales se define el objeto del negocio jurídico, ¿ya? En primer lugar, una primera cuestión es ubicarnos otra vez, como siempre, en el esquema del negocio jurídico en este curso, ¿no? Esto lo estamos incluyendo, sabemos que no es la única forma de organizar los componentes del negocio jurídico, pero en nuestro esquema lo estamos incluyendo como uno de los requisitos que tiene la voluntad negocial como elemento del negocio jurídico. Ya la voluntad negocial, además de ser seria, además de tener que ser bien formada, además de tener que tener un fin lícito, tiene que tener un objeto posible y un objeto determinable. ¿Ya? Eso es algo con lo cual tiene que cumplir la voluntad negocial. ¿Ya? Ahora, veamos el objeto en particular, las distintas formas en que se pueden entender este concepto del objeto del negocio jurídico. ¿Ya? En primer lugar, se habla del objeto a veces como finalidad, se habla también del objeto como punto de referencia del negocio jurídico y también se habla del objeto como contenido. ¿Ya? Algo de esto ustedes han tenido en los materiales de esta semana, ¿ya? Que es distintas posturas que existen respecto de la forma de definir el objeto. Vamos a repasar un poco estas definiciones, ¿no? Y vamos a ver con cuál nos vamos a quedar nosotros, ¿ya? En primer lugar, el objeto como finalidad, digamos, hasta en el lenguaje común, el término objeto muy comúnmente puede asemejarse a la idea de finalidad, ¿ya? Eh, digamos, si alguien te pregunta, ¿cuál es el objeto de hacer esta actividad o cuál es la finalidad de hacer esta actividad? Son casi palabras intercambiables en el lenguaje cotidiano. Entonces, eso es una primera cuestión a tomar en cuenta. Digamos, el objeto en el lenguaje cotidiano puede confundirse con el tema de la finalidad. Sin embargo, como han visto y estudiando esto de manera sistemática, si ya sabemos que en los propios requisitos del negocio jurídico está el fin lícito, está el fin como un requisito adicional diferente al del objeto, ¿ya? No podríamos calificarlo como el objeto como finalidad, porque ya tenemos un requisito distinto al objeto, que es la finalidad, ¿no? Y que es el que hemos estudiado la semana pasada al estudiar la causa, ¿ya? Entonces, por eso el objeto, aun cuando el lenguaje cotidiano podría hacerlo asemejar a la finalidad, no podríamos tomarlo como finalidad porque lo estaríamos confundiendo con el fin, ¿no? Que es del cual se predica que tenga que ser lícito. ¿Ya? Entonces, esa es una primera definición, un primer descarte en cuanto a la definición del objeto. Una segunda definición que tiene un poco más que tiene más sentido en la sistemática del negocio jurídico en nuestro Código Civil, es la de calificar al objeto como el punto de referencia del negocio jurídico. Y ahí en esta semana han tenido algunas lecturas que van por esa línea, ¿ya? Cuando hablamos del objeto como punto de referencia del negocio jurídico, tenemos un poco esto que tenemos delante. A veces, cuando hacemos un negocio jurídico, ese negocio jurídico tiene un bien, tiene un objeto, tiene una cosa que es lo que las partes tienen como referencia al celebrar ese negocio jurídico. Ejemplo, alguien hace una venta o alguien hace un contrato de alquiler de un vehículo, ¿no? De un vehículo automotor. Es claro que si bien en ese contrato se están generando relaciones jurídicas de alguien obligarse a pagar algo, de alguien obligarse a transferir algo, y eso es lo que se va a generar en el mundo jurídico, hay un bien que tiene una existencia física que es su referencia en ese negocio jurídico. Entonces, ese objeto como punto de referencia es una posible definición del objeto cuando estamos estudiando el negocio jurídico, ¿ya? Sin embargo, hay algunas dificultades en ese punto.
¿ya? El hecho de que el Código Civil, en los artículos que ustedes ya han tenido esta semana, que es básicamente en el 140 y en el artículo 219 del Código Civil, califique que el objeto debe ser posible y determinable, nos hace en principio cuestionar el hecho de que solo tomemos al objeto en su definición de punto de referencia del negocio jurídico, ¿ya? Porque como ven, un bien, un vehículo, ¿cómo calificar un vehículo de posible o no? ¿No? Lo que será posible o no, lo que será posible o imposible, será la fabricación del vehículo, que ya no es el vehículo en sí mismo, sino más bien es la actividad que una persona va a hacer o tendrá que hacer para producir un vehículo. En ese caso, quizás el contrato ya no sería uno de compraventa, sino ahí estaríamos hablando posiblemente de un contrato de obra, ¿no? De producir un vehículo. Pero en la existencia física misma del vehículo no es algo que podamos calificar de posible o imposible, ¿no? Entonces eso nos hace decir que cuando el Código Civil está utilizando el término objeto, no puede estar asemejándolo al término bien, ¿no? Agregado a eso está el tema de que quizás en un contrato de compraventa, ese bien es claro, el objeto, el bien que está haciendo materia de la transferencia, ¿ya? Sin embargo, en un contrato que ya no es uno de transferencia de propiedad, por ejemplo, un contrato de servicios, ya se vuelve un poco más difícil de determinar cuál es el objeto de ese negocio jurídico. ¿Es la persona que va a cumplir el servicio, ¿no? ¿O es su actividad? Más todavía, más cuestionable es en otros negocios jurídicos, especialmente en el ámbito extrapatrimonial, como por ejemplo el matrimonio, como por ejemplo el reconocimiento de hijo. En esos casos, ¿a cuál llamaríamos el objeto? Ya claramente no hay una prestación o un servicio al cual podamos calificar de objeto, ¿no? Como punto de referencia del negocio jurídico. Eso, por un lado, hace a algunos autores, creo que muy válidamente, decir, justamente por eso el objeto no es un elemento del negocio jurídico, no es algo que se pueda analizar de todos los negocios jurídicos. El objeto lo encontramos como punto de referencia en el negocio jurídico solamente en algunos casos, ¿no? En algunos contratos que tienen claramente un bien que es el que está siendo transado. Entonces eso hace a algunos decir, justamente por eso el objeto no es un elemento del negocio jurídico porque es un elemento contingente que podría estar o no estar dependiendo del negocio jurídico, ¿ya? Entonces, sin embargo, el hecho de que el Código Civil haya incluido en la definición del negocio jurídico en el 140 y en las causales de nulidad el tema de la posibilidad y determinabilidad del objeto, nos hace tratar de buscar algún tipo de definición que sí podamos encontrarla en todos los negocios jurídicos, ¿no? Si es que el Código Civil nos dice que para que haya un negocio jurídico tienen que haber esos requisitos y tenemos este requisito, tendríamos que entender el objeto bajo una definición que sí, que sí la podamos encontrar en todos los negocios jurídicos, ¿ya? Y entonces, eso es un poco que la que nos hace, en la opinión que vamos a dar en este curso, de decir que el objeto es no la finalidad, no el punto de referencia del negocio jurídico, sino el objeto es el contenido querido por las partes, ¿ya? Y también han tenido, y esto es en la línea de algunos materiales que ustedes han tenido esta semana también. Hablando del objeto como contenido querido por las partes, ¿ya? Ahí estamos hablando de básicamente aquello que las personas están incluyendo dentro del contenido de su voluntad negocial, ¿no? Al momento de emitir su voluntad negocial, están prefigurándose una serie de relaciones jurídicas que ellos están construyendo en su cabeza, como el hecho de estar comprometiéndose a algo, o como el hecho de que alguien tenga que transferir algo, o como el hecho de que alguien pase de tener una relación familiar con esa persona. Todas esas cosas que se encuentran contenidas en esa voluntad negocial que están emitiendo, eso es a lo que llamamos el contenido, ¿ya? Es cierto, y la discusión en esto, y el contrapunto en esto va a venir en el hecho de que, oye, estás entonces llamando objeto a esas relaciones jurídicas que van a nacer como consecuencia del negocio jurídico. Eso sería equivocado, diría alguien, porque las relaciones jurídicas son lo que van a hacer después del negocio jurídico haberse celebrado, mientras que el objeto en principio es algo que uno analizaría en la propia estructura del negocio jurídico que se está celebrando, ¿ya? Sin embargo, la precisión que hacer ahí es que cuando hablamos del contenido querido por las partes como objeto del negocio jurídico, estamos hablando, digamos, esto en abstracto, en el sentido de que estamos analizando
¿Qué es lo que las partes en este momento de formación del negocio jurídico están prefigurándose como lo que va a ser las relaciones jurídicas que van a nacer si es que este análisis de los elementos del negocio jurídico pasa los filtros de validez, de existencia y de eficacia, ¿ya? Es en ese estadio que estamos analizando eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, queremos ver que esto que se están imaginando como el contenido de su negocio jurídico tenga esa posibilidad de ser realizable, que sea algo que alguien puede realizar, de modo que entendamos que la persona se puede comprometer a algo razonable, ¿no? Algo que es realizable, ¿ya? Para que puedan verlo un poco, cómo es que esto tendría que verse en la práctica o tendría que verse en un negocio jurídico en particular. Acá les pongo un ejemplo de redacción de un contrato. Esto es un contrato de compraventa de un vehículo, ¿ya? Usualmente los contratos tienen una primera cláusula de antecedentes y en la cláusula siguiente a los antecedentes usualmente se incluye la tradicional cláusula del objeto, el objeto del contrato, ¿ya? Y en esa cláusula normalmente está la cuestión central del contrato que sea, de un contrato de arrendamiento, de un contrato de servicios, de un contrato de compraventa. En esa cláusula usualmente se encuentra el contenido de los negocios jurídicos. Y en este caso, dicen, por el presente contrato, el vendedor se obliga a transferir la propiedad del vehículo y el comprador se obliga a pagar al vendedor el monto total pactado en la cláusula tal. Aquello a lo que las partes llaman el objeto no es en sí mismo el vehículo que sería, digamos, si es que el objeto fuera el punto de referencia, ¿ya? No es la finalidad tampoco. Es el contenido de las obligaciones que ellos están asumiendo que van a implicar el hecho de alguien comprometerse a hacer un pago o comprometerse a hacer la transferencia y la entrega del bien, ¿no? Eso que las partes están incluyendo como la regulación o la reglamentación de sus intereses en ese contrato, es a eso a lo que le estamos llamando el objeto, ¿no? El objeto como el contenido querido por las partes. Y digo querido porque todavía no es el contenido producido por el negocio jurídico. No, no es el contenido producido, generado por el negocio jurídico, sino es todavía el contenido querido que todavía tiene que pasar por el filtro, entre otras cosas, de la validez, que justamente lo que va a analizar es si es que este objeto querido por las partes, este contenido querido por las partes, pasa a ese filtro de realizabilidad, ¿no? Pasa a ese filtro de ser posible jurídica y físicamente o de ser determinado y determinable, ¿ya? El término contenido, por lo demás, también, digamos, no es solamente una categoría doctrinaria, sino es el término que también utiliza el Código Civil una y otra vez en varios artículos, en distintos libros, digamos, tanto en acto jurídico como en contratos, ¿ya? Entonces, por ahí es que también viene la opinión de utilizar el contenido como la definición del objeto, ya el contenido querido. Cuando el Código Civil habla del error vicio, justamente habla de que una de las formas en que se puede producir el error vicio es cuando uno se ha equivocado respecto del contenido del negocio jurídico. Utiliza ese término del contenido, ¿no? ¿Qué cosa es el contenido a lo que se refiere el Código Civil en esos artículos? Es justamente, en esta opinión, el objeto del negocio jurídico. Entonces, eso es básicamente a lo que nos referimos y lo que parece el código también referirse al hablar del objeto del negocio jurídico. Entonces, lo que corresponde ahora es ver cuáles son justamente esos filtros que ha establecido el Código Civil para estudiar el objeto como parte del negocio jurídico, que son básicamente la posibilidad y la determinabilidad. Entonces vamos a comenzar con la posibilidad, ya que es justamente uno de los temas que ha estado harto en la discusión actualmente por lo que ha pasado con el COVID-19. ¿Ya? Entonces vamos con ese primer análisis y luego vamos a pasar con el análisis de la determinabilidad. ¿Ya? Cuando hablamos de la posibilidad del objeto, ¿ya? O en otras palabras, cuando hablamos de que el contenido querido por las partes sea posible, se habla de posibilidad física y se habla de posibilidad jurídica. Si no cumpliera el negocio jurídico con tener una voluntad negocial encaminada a generar un contenido que sea posible, se calificaría eso como nulo, ¿no? Con la sanción de nulidad, ¿ya? Entonces, primero, cuando hablamos de posibilidad física, hablamos de una posibilidad física, digamos, hasta cierto punto objetiva, ¿ya? El hecho de que alguien se encuentre en una circunstancia particular o hasta pasajera de no poder realizar una determinada actividad, pero que sí sea algo que esa persona en otro momento puede hacer
o que personas en general en la sociedad o en la comunidad en la que esta persona vive sí pueden hacer, no podríamos calificarlo como algo imposible. Sin embargo, por eso pongo la imagen acá a la izquierda, tampoco el tema de la objetividad se puede llevar a un extremo, ¿no? Quizás normalmente consideraríamos que cargar un determinado objeto sería imposible para casi cualquier persona en el mundo, salvo quizás para la persona más fuerte en esos concursos que se hacen a veces en la televisión. Entonces hay una persona que puede hacer eso en la realidad. O sabemos que aun cuando para casi cualquier persona ir a la luna sería algo imposible, sabemos que en algún momento, aunque es cuestionable lógicamente según las teorías de la conspiración, es posible que alguien vaya a la luna porque ha habido un viaje ya en el pasado. Entonces, si bien estamos buscando cierta objetividad eh, en la determinación de qué es imposible, no podemos llevarlo al extremo, ¿ya? Entonces, por eso una forma intermedia de llamar o de determinar cuándo algo es imposible físicamente es básicamente analizar aquello que es imposible de manera objetiva, pero de manera relativa, ¿ya? Eso, aunque suene un poco contradictorio, normalmente la frase que se utiliza es, hay que evaluar si es que cualquier persona puesta en la situación de la persona que se obligó, se encontraría también en esa misma imposibilidad. Ejemplos, digamos, clásicos de esto es el hecho de que alguien digamos, haya tenido un accidente y haya perdido la movilidad de una mano y ya con eso no pueda tocar un instrumento musical, ¿no? Un ejemplo de imposibilidad. Otro ejemplo de imposibilidad podría ser el hecho de no poder atravesar de un extremo a otro de la ciudad en un minuto, ¿no? Ni siquiera una persona que tenga un carro o un vehículo extremadamente rápido podría atravesar de un extremo a otro de Lima, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de imposibilidades fácticas, ¿no? Imposibilidades físicas son a las que se refiere el requisito del negocio jurídico en este punto, ¿no? Y a eso se les califica como no realizables y por tanto negocios jurídicos nulos. Un segundo ejemplo, justamente que se está discutiendo en estos días, es más bien el caso de la imposibilidad jurídica. En la imposibilidad jurídica estamos más bien estudiando las situaciones en donde el contenido ya no es una cuestión física la de no poder hacerlo, sino es algún tipo de impedimento legal en base al ordenamiento jurídico en la forma en que este ordenamiento jurídico se ha organizado, ¿ya? Algo que está discutiéndose estos días es justamente el levantamiento de la imposibilidad de comercializar ciertos productos, ¿no? O ciertos servicios que prestaban las pollerías o las pizzerías o los restaurantes de comida rápida. Ellos hace unos días celebraron un contrato por el cual te daban el servicio de delivery, era un contrato imposible. Eso no era imposible porque físicamente no se pudiera, ¿no? Sí, alguien podría ir, recoger lo que se ha producido y llevarlo a tu casa. Eso era imposible porque era una actividad que no se podía hacer durante la cuarentena por disposición del Estado, ¿ya? Entonces, en ese caso, estamos hablando de una imposibilidad jurídica que justamente hace poco y de acuerdo a determinados parámetros se ha levantado con respecto a los restaurantes, ¿ya? Entonces, digamos, ese es el otro grupo de las imposibilidades en función a lo jurídico y ya no en función a lo físico, ¿ya? Y un tercer ejemplo que, digamos, también se ha estado discutiendo mucho en los últimos días es en cuanto a los arrendamientos en los locales comerciales, ¿no? Que es un buen ejemplo donde aplicar un poco de lo que estamos hablando, que es el hecho de, digamos, si tenemos un contrato de arrendamiento, ¿ya? Que básicamente es alguien se obliga a ceder temporalmente un bien a otra persona, ¿no? Un local o un bien o un inmueble a otra persona, y la otra persona se obliga a pagar periódicamente por ese bien, ¿ya? Eh, Cuando se trata de, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de una vivienda, ahí puede que no haya mucha discusión porque la persona está viviendo todavía ahí y se entiende que deba pagarle la renta todavía ahora al arrendador el que está viviendo en ese lugar. Entonces, en esos casos no suele haber mucha discusión, sino en los casos de los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Los locales comerciales, como sabemos, también están dentro de los que el Estado ha dispuesto que no estén abiertos durante el tiempo de la cuarentena, durante la emergencia. Entonces, en esos se produce la discusión respecto de ahí
y yo al no poder utilizar el local comercial que he alquilado, debo todavía pagar la renta, ¿no? Por ese local que he alquilado, ¿no? Y ahí entra justamente el análisis de la imposibilidad, ¿no? El arrendador se había comprometido a ceder el uso del bien al arrendatario, ¿no? Y no solo, de acuerdo a los términos del contrato de arrendamiento, no solo uno cede el uso en el momento de haberle entregado el bien en el primer momento, sino las normas del contrato de arrendamiento incluyen una obligación de mantener en posesión del bien al arrendatario, mantener en el uso del bien al arrendatario. ¿Ya? Eso viene por la lógica de que en realidad el contrato de arrendamiento, a diferencia de un contrato de usufructo o de un contrato de superficie, es un contrato obligacional, donde el disfrute o el cumplimiento del interés del arrendatario, que es el que tiene la situación jurídica de ventaja inactiva, depende del que tiene la situación jurídica de desventaja activa. Es él el que tiene que cumplir ese compromiso de mantener en posesión a la otra persona. Y ese mantener en posesión a la otra persona, el titular del bien, el arrendador, en este momento no lo puede cumplir, está imposibilitado de cumplir por una disposición legal. Entonces se trata de una situación de imposibilidad jurídica, ¿no? Por la disposición del Estado, ¿no? De que no se pueden abrir los locales y mientras no se levante esa disposición, estamos en un contrato que tiene una prestación que es imposible y como tal hay el derecho de la otra parte ante esa imposibilidad de cumplir, más allá de que sea por una cuestión no imputable al arrendador, también reservar el pago de la renta hasta que se vuelva a poder cumplir esa obligación. Entonces, esto que estamos hablando, si bien esto que les comento es algo que se está analizando respecto de otras normas que están ya en la parte de obligaciones y en la parte de contratos, va a depender de un análisis justamente de la posibilidad o imposibilidad de cumplir una prestación. Ya, entonces eso es un poco de la definición y los ejemplos que creo que permiten graficar un poco más en qué consiste este análisis de la posibilidad o imposibilidad del objeto, ¿ya? Quizás un par de ejemplos adicionales que pueden hacerlo un poco más gráfico y que también en estos días se están discutiendo, el caso de los pasajes aéreos. Si una aerolínea celebrar un contrato digamos, de servicio de transporte aéreo en estos momentos, sabemos que también por disposiciones del Estado es una obligación que sería imposible de cumplir, ¿no? Y como tal también sería calificada como nula, a diferencia de cuando esto se celebre luego de que se levante la prohibición de hacer ese tipo de servicios, ¿ya? Entonces también sería un ejemplo de imposibilidad. Un ejemplo que más bien no es de imposibilidad, ¿ya? Y que vale la pena también recalcarlo en este punto es el del dinero, ¿ya? Más allá de que quizás podría ser una regla cuestionable desde el sentido común, tradicionalmente y en el esquema de conceptos del Código Civil y especialmente en el derecho patrimonial, se entiende que la obligación de pagar algo, ¿no? De pagar dinero, nunca se vuelve imposible. La razón es que, como ustedes verán en su curso de reales, el dinero es un ejemplo de bien fungible, ¿no? De bien genérico, que aunque yo pierda, digamos, un billete, ¿no? Igual ese dinero o ese monto de dinero al que yo me he comprometido, puedo pagarlo con otro billete. El dinero es fungible y como tal nunca puede volverse imposible, a diferencia de cuando yo tenía que entregar un cuadro y ese cuadro se quema, se incendia y ya no puedo entregar ese cuadro. Ese bien es un bien no fungible, ¿no? Y en ese caso sí podría producirse la imposibilidad cuando ese bien se pierde, ¿ya? Eso hace que normalmente se entienda que la obligación de pagar una suma dineraria nunca se va a poder volver imposible porque siempre se va a poder conseguir el dinero para pagar, ¿no? Ya es una cuestión distinta en ese esquema el hecho de que una persona entre en insolvencia o no, ¿no? Entonces, si entra en insolvencia, habrá un procedimiento específico para esa situación, ¿ya? Y otro caso que aun cuando, digamos, podría parecer algo imposible en el Código Civil, expresamente se considera como un negocio jurídico posible, es algo que adelantamos la semana pasada, la venta de bien ajeno, ¿no? La venta de bien ajeno o los contratos en general sobre bienes ajenos, digamos, en contraposición a lo que quizás nos saldría de sentido común, son contratos posibles también, porque el Código Civil expresamente, ¿no? En la parte de contratos, parte general, establece que el objeto del contrato puede ser un bien ajeno o un bien en litigio.
lo que va a generar esto, digamos, lógicamente no es el hecho de hacerle perder la propiedad a aquel que sí es el titular del bien, sino lo que va a generar es una obligación de mí de ir donde esa persona que es la titular y convencerla, persuadirla de que hagamos este negocio para que me transfiera ese bien y yo a mi vez la transfiera a la persona con la que me comprometí o a que esa persona directamente le transfiere el bien a ella. Entonces, más allá de esa particularidad, que es a lo que ustedes entrarán a ver cuando entren al tema de contratos, el siguiente ciclo, el contratar sobre un bien ajeno es algo que en el Código Civil está considerado como algo posible, como algo jurídicamente posible, ¿ya? Y un último tema respecto de este tema de la posibilidad o de la imposibilidad es el tema de la diferencia con el fin ilícito que hemos estudiado en la clase pasada. Lo que es jurídicamente imposible, podríamos quizás confundirlo con lo que es un fin ilícito, ¿no? Si yo estoy comprometiéndome a algo que no está permitido por las normas, eso significa que estoy haciendo algo ilícito, quizás. Podría en eso haber cierta confusión entre esos dos conceptos, ¿no? La forma, digamos, más fácil de distinguir el objeto jurídicamente imposible del fin ilícito es simplemente analizar si estamos ante una cuestión valorativa o no. Normalmente cuando va a ser algo valorativo, va a ser un tema de fin ilícito, si es que es algo que nosotros estamos considerando que va contra los valores de la sociedad, usualmente el cometer un delito, un caso de corrupción, por ejemplo, ¿ya? Mientras que cuando estamos hablando de objeto jurídicamente imposible, estamos analizando situaciones en donde el esquema técnico del ordenamiento jurídico no acepta ese compromiso, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de cosas que simplemente van contra el esquema del ordenamiento jurídico, no necesariamente una cuestión valorativa. Si yo quiero hacer un negocio jurídico de hipoteca, pero estoy queriendo hipotecar un bien que no es un inmueble, sino es un mueble, entonces simplemente no hay una cuestión valorativa o digamos, reprobable en eso, simplemente es algo que está yendo contra la técnica del ordenamiento jurídico, contra el esquema del ordenamiento jurídico. Si quiero hacer la transferencia de un bien que se ha destruido, ¿ya? Ahí tampoco no hay una cuestión valorativa, no hay una cuestión reprobable, es simplemente algo que la técnica del ordenamiento jurídico no permite porque un bien que ya ha desaparecido, que se ha destruido, no podría ser objeto de transferencia, ¿ya? Entonces, es esa la distinción entre el objeto y el fin. En el fin hay una cuestión más valorativa, en el objeto simplemente es un análisis de compatibilidad del contenido con el ordenamiento jurídico. Sin embargo, como ven, va a haber algunos momentos en donde ambos se van a traslapar y podríamos tener negocios jurídicos que tengan tanto un fin ilícito como un objeto jurídicamente imposible, ¿ya? Es parte de eso justamente lo que vamos a conversar con ustedes en la videollamada y que quizás podamos poner algunos ejemplos también en el foro de esta semana, ¿ya? Entonces, hasta ahí con el tema de la posibilidad o imposibilidad del objeto del negocio jurídico. Lo último que cabe, digamos, reseñar es el tema de la determinabilidad del objeto. Para que el negocio jurídico sea válido, un objeto, un contenido querido que sea determinado o determinable. Determinado es básicamente, yo me estoy comprometiendo a transferir a ustedes un celular, yo me estoy comprometiendo a transferir un inmueble. Tenemos que al menos saber cuál es ese inmueble, cuál es ese celular o cuál es ese servicio que yo voy a prestar a ustedes. Yo voy a prestar el servicio de docencia por un determinado periodo y a determinadas personas. Tenemos que tener ciertas formas de determinar qué es aquello a lo que se está comprometiendo una persona, porque si se compromete a algo genérico, algo que no está determinado, no va a ser realizable ese compromiso y eso es algo que calificamos como un negocio jurídico que es nulo, ¿ya? Ahora, no siempre tiene que ser un negocio jurídico con un contenido determinado que diga específicamente tal bien o específicamente tal servicio, sino puede ser algo que esté sujeto a un criterio de determinación. Si es que, aun cuando no está determinado, tenemos algún criterio de determinación, ¿ya? Eso también es permitido por el Código Civil como un negocio jurídico válido, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser esos criterios de determinación? Puede ser que las partes acuerden que algo, por ejemplo, un precio o, por ejemplo, la cantidad de un bien que se va a transferir, ¿ya? Las partes mismas se acuerden determinarlo más adelante, ¿no? Digamos, si alguien ha contratado un suministro de un determinado producto, ¿no? Y esas dos partes más adelante van a decir en base a los consumos que están haciendo los clientes de una de ellas
de cuánto maíz te voy a comprar o cuántos vegetales te voy a comprar, ¿no? Las partes pueden ese acuerdo diferirlo para más adelante. Pueden incluso también establecer la determinabilidad por un tercero, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de la compra de acciones en la bolsa, ¿ya? Puede que ellos difieran a una entidad externa en la determinación de cuánto va a ser el precio de unas acciones o de unos bonos en base al precio que eso tenga en determinado momento más adelante, todo eso determinado por alguna entidad externa, que no sea ninguna de ellas. ¿Ya? Eso también es un ejemplo de una determinación que está encomendada a un tercero, ¿ya? Y también el Código Civil prevé la posibilidad de que la determinación la pueda hacer el juez en determinados momentos, cuando hay algún tipo de contrato que el precio, digamos, no se establece digamos, precisión, ¿no? Pero en esos casos el Código Civil dice, ante esa situación, no consideramos que el negocio sea nulo, sino en esos casos expresamente el Código Civil dice, el juez será el que determine el precio adecuado para esa transacción. Entonces el juez también puede ser el criterio de determinación de un negocio jurídico para que estemos ante un negocio jurídico con un contenido determinable, quizás no determinado, pero determinable, y como tal un negocio jurídico válido. ¿Ya? Entonces ese es el otro componente que tiene el análisis del objeto, todo otra vez con la idea de que estemos ante negocios jurídicos que sean realizables, ¿no? Todo este análisis que hemos hecho en este video es para preguntarnos si estamos ante un negocio jurídico que es realizable y como tal entendemos que las partes sí deben poder celebrar ese negocio jurídico. Si no es realizable, será porque o no han entendido qué están haciendo las partes en ese negocio jurídico o están haciendo algo que no tiene sentido, entonces el Código Civil va y califica eso como un negocio jurídico inválido. ¿Ya? Entonces hasta ahí con el objeto. En el siguiente video vamos a entrar a lo que es la manifestación de voluntad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces lo dejamos ahí. Hasta el siguiente video. Adiós.